Muy buenas, amables televidentes. El conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con la gratísima presencia de el director general de Impuestos Internos, Magín Díaz. Magín, en nombre de la Fundación te agradezco el que haya correspondido a la invitación al conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Como no, gracias por la invitación y estamos prestos a responder tus inquietudes. ¿Cómo tú valoras, por ejemplo, los niveles de conciencia que existen en la sociedad dominicana en cuanto a la importancia de que nosotros los dominicanos podamos, por ejemplo, construir una cultura de pagos de impuestos? Mira, yo creo que el país ha avanzado, sobre todo dio un salto importante con la creación de la Dirección General de Impuestos Internos hace 20 años. Ese fue un paso importante de avance. Antes era una institución débil, de hecho eran varias instituciones dispersas, y se creó una institución fuerte, con un personal profesional, y se fue creando en esos años una cultura de pago, sobre todo en las grandes empresas. Y eso poco a poco, con altas y bajas, ha ido permeando. Obviamente todavía falta, hay una cultura, yo diría, importante de evasión, de resistencia a pagar los impuestos, pero sin duda en estos 20 años de la dirección se ha avanzado. Generalmente, por ejemplo, cuando uno llega a una institución, tú eres un técnico. O sea, la gente, quienes te conocemos, no te colocamos, por ejemplo, es el político, no, sino que tú siempre has sido un técnico con una visión muy objetiva. Y me atrevo a hacerte la pregunta, pero desde el punto de vista técnico. Generalmente cuando uno llega a una institución, se encuentra con algunos problemas. Hay una realidad, las recaudaciones cayeron. Digo, respetando a tus antecesores, ese no es el caso. Pero cayeron antes de tú llegar ahí. Hemos visto cómo se han venido recuperando las recaudaciones de una manera considerable. Esa es la realidad. ¿Qué fue lo que pasó y qué tú has tenido que diseñar como para que el sistema funcione? Bueno, mira, cuando uno llega a una institución de cualquier tamaño, pero en este caso es una institución grande, casi 3.000 empleados, oficinas en todo el país, y es el soporte, es la institución soporte de las finanzas públicas. La DGI recauda casi el 75% de los ingresos del gobierno. Entonces uno, evidentemente, lo primero que hay que hacer es dónde está la institución, un diagnóstico profundo que te sirva no para criticar lo que está mal, sino cuál es el plan que vamos a seguir. Claro, claro. Las recaudaciones en los años anteriores no caían. Lo que uno sí ha observado desde hace años es que la presión tributaria está estancada en el país. A veces se hacen reformas, o se hacían cada 2, 3 o 4 años, y la presión tributaria gira entre 13 y 14%. Y eso uno se lo encuentra problemático, es un problema para las finanzas públicas. Y las recaudaciones aproximadamente crecían, la mayor parte de los años, al ritmo del crecimiento de la economía. Pero a pesar de las altas tasas que tenemos, pues la presión tributaria un poco estancada, diríamos. Lo que uno observa y lo que dicen los datos realmente es que la evasión empezó a aumentar nuevamente en el país a raíz de la crisis internacional del 2008-2009. Los datos lo que indican son clarísimos los datos en el caso de la evasión del ITEVI. Cuando se crea la DGI, en esos años baja la evasión fuertemente hasta el año 2002. Viene la crisis macroeconómica, sube la evasión con las crisis, vuelve y baja entre 2005 y 2008. Y a partir del 2008-2009, con la crisis, volvió a subir y se ha quedado estancada en los últimos años. Eso es lo que dicen los datos hasta el año 2015. Entonces, ante este panorama, pues hay que tomamos numerosas medidas administrativas que han permitido que la recaudación en los últimos 12 meses esté creciendo por encima del doble de lo que crece la actividad económica. Oye, qué bien. Y eso significa que había un dinero sobre la mesa, había contribuyentes que no estaban pagando lo que tenían que pagar,
y que el combate a la evasión va en una buena dirección. En el caso, por ejemplo, del ITEVI, porque la verdad es que uno no consigue, primero porque eso es un dolo, como establecimientos cobran el ITEVI y no se lo reportan a la dirección. ¿Qué está haciendo la dirección en ese sentido? Porque la verdad es que ya los niveles de sanciones para quienes hagan o cometan ese tipo de delito, digámoslo así. Sí, de hecho el uno quedarse con impuestos retenidos es considerado en el código defraudación, claro, que es un nivel mayor. Claro. Pero con el ITEVI hay de todo, hay ese tipo de fraude, pero también hay fraude con empresas de carpeta, usan números de comprobantes falsos, o sea, hay muchas cosas que se pueden hacer. Usan comprobantes falsos para simular operaciones y bajar la carga tributaria en las empresas. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer en general en la administración tributaria es aumentar la percepción de riesgo, porque hay cientos de miles de empresas. La administración tributaria no puede fiscalizar 100.000 empresas todos los años. Entonces, los sistemas modernos de administración de impuestos funcionan en base a la percepción de riesgo. Y obviamente, las grandes empresas más controladas y una unidad que controla las grandes empresas, y tomar medidas de control en el ITEVI, como controlar el número de comprobantes que se entregan, controlar la numeración. Hay normas que se han emitido históricamente que han ayudado, por ejemplo, normas para las tarjetas de crédito, el uso de impresora fiscal. O sea, no hay, si hay algo que nunca va a haber en administración tributaria es magia. No hay una cosa que resuelva los problemas, claro, no. Claro. Es una batería de medidas, cruces de información. A veces que usted va y dice, mis ingresos fueron 100.000 pesos. Pero el que le pagó dice, yo le pagué 600.000. La DGI tiene toda esa información y la cruza, y de ahí, de esos cruces de información, pues salen muchas acciones que podemos tomar. Déjame hacerte una pregunta. Por ejemplo, quienes pagamos los impuestos, o quienes venimos pagando los impuestos desde hace años, digámoslo así, y que ya la institución tiene los mecanismos inclusive para poder rastrear cualquier evasión que se nos ocurra a nosotros hacer. No hay forma ya de, por lo menos en el caso de quienes venimos pagando los impuestos, de evadir impuestos, porque por ese cruce que tú decías. Pero hay una queja, por ejemplo, de nosotros con aquellos que nunca han pagado los impuestos. ¿Qué está haciendo la dirección como para poder aumentar el número de contribuyentes? Bueno, hay algunos que no pagan impuestos por ley, porque están exentos. Claro. Y en el país realmente hay muchas exenciones, tanto de bienes y servicios como en el ITEVI, como de impuestos sobre la renta e incluso de otros impuestos. A nivel de lo que se recauda, ¿qué porcentaje de exenciones hay? ¿Se ha hecho esa relación? Bueno, se recauda aproximadamente 14% del PIB, y de acuerdo al último informe de gasto tributario, que es una estimación de cuánto se deja de recaudar por exenciones, es casi 7% del PIB. O sea, ¿pero es en serio? Es así. Equivale a 50% de lo que se recauda. Pero no hay una economía que se pueda sostener con muy complicado. Y otro dato que nunca falla es que los países que tienen más exenciones, o más leyes de exención, o más exención en el ITEVI, son países de mayor evasión, porque es muy difícil controlar el sistema. Por mejor administración tributaria que se tenga, y aquí la de aquí es buena, es una institución buena en términos regionales, considerada una de las mejores, aún así es muy difícil por la cantidad de exenciones que hay. Entonces ese es un tema que habrá que tratar. Mientras tanto, la DGI tiene que administrar el sistema. Entonces, hay contribuyentes que no pagan porque están exentos. Eso no significa que la dirección no pueda supervisarlos, exigirle información, porque hay veces que sectores abusan de esas leyes. Entonces podemos supervisarlo aunque estén exentos. Y estamos en eso. Ahora, otro es incorporar contribuyentes que sí deben pagar a la masa de contribuyentes, y esa es la labor del día a día nuestra. Lo hacemos a través de los cruces de información. Ahora vamos con los profesionales liberales. ¿Qué se ha diseñado? Porque la verdad es que ese es otro punto. Hasta tal punto de que profesionales liberales, no quiero decir qué tipo de profesionales, si son abogados o médicos, muchas veces argumentan de que como ellos son liberales no tienen la obligación
de hacer su declaración ante la Dirección General de Impuestos Internos, que para mí eso es una aberración. Mira, si la tienen, vamos a empezar a llamarlos. Cada vez la dirección tiene más información y hay que explotar esa información. Existe en el país un régimen simplificado de tributación. Claro. Y estamos depurándolo. Lo que hemos encontrado, tristemente, es que muchos profesionales con ingreso altísimo se inscribieron en un régimen que debe ser para pequeños empresarios o profesionales que ganen menos de un rango. Pero hemos encontrado, cruzando información con otras instituciones, que muchos se inscribieron para evadir impuestos, acogerse a un régimen simplificado. Entonces estamos explotando la información porque la recaudación del impuesto sobre la renta, en el caso de las personas físicas, debería ser mayor en el país. Entonces ahí vamos a multar al que haya que multar, claro. Vamos a fiscalizar a contribuyentes individuales y vamos a aplicar una batería de medidas para incorporarlo a la base de contribuyentes. Por ejemplo, en el caso de las evasiones, ¿cuántos procesos tiene abierto en los tribunales, digamos, en Suprema Corte de Justicia, la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, la Dirección General de Impuestos Internos? O sea, ¿está persiguiendo judicialmente a los evasores? Bueno, hay dos vías por las que te puedo responder. Uno son cuando se recurre por vía administrativa, que es una cosa. La verdad que si uno ve el código, básicamente cualquier monto por encima de 100,000 pesos puede ser considerado evasión. Ahora, cuando se determina un impuesto o se fiscaliza una empresa a un contribuyente y la DGI le determina el impuesto, el contribuyente puede recurrir eso. Primero ante el Departamento de Reconsideración y luego puede ir al tribunal administrativo. Entonces, esa es la parte administrativa. Cuando tú no estás de acuerdo, no necesariamente te acusan de evasión. Hay una discrepancia, tú puedes recurrir. Y ahí sí encontramos miles de expedientes, tanto en el Departamento de Reconsideración de la DGI como en los tribunales. Una cola de varios años de expedientes, miles, tanto en la DGI como en los tribunales. Esos son casos que yo le llamo que han recurrido a la vía administrativa. Otra cosa que tal vez a la que tú te refieres, ¿cuántos procesos tiene abierta la DGI por acusación de defraudación, claro, por la vía penal? Y la verdad es que el Código Penal lo prevé, claro, hasta penas de hasta 2 años. Claro, es una herramienta que no se ha utilizado mucho. Sí hay históricamente algunos sometimientos, por ejemplo, cuando se descubrió año 2010 por ahí un fraude de comprobante, hubo algunos sometimientos y ahora se dio apertura de juicio a un caso grande de asesores fiscales y de empresas. Una de las cosas que hemos hecho es trabajar en conjunto con la Fiscalía y la Procuraduría, y de hecho el área de litigios de DGI está dirigida por un procurador de carrera que solicitamos a la Procuraduría, y estamos en el proceso de documentar junto con la Procuraduría o la Fiscalía y nuestro equipo de abogados litigantes casos de defraudación penal, que son a los que tú te refieres. Generalmente ya los casos no se estructuran con un solo tipo penal, probablemente hay varios, y esa va a ser una de las puntas de lanza de la administración sin duda, porque es una herramienta que hay que utilizar. Definitivamente. E inclusive había una interpretación errada, que yo creo que ha sido en los últimos años, en donde real y efectivamente se está utilizando esa vía, como es lógico que se tiene que utilizar. Ahora, vamos a lo que tiene que ver con el aspecto administrativo que tú trataste primero. Porque también pudiese utilizarse eso para posponer el pago de lo que realmente hay que pagarle a la Dirección General de Impuestos Internos. ¿Se suspende una vez tú apoderas a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la mora y las multas? Bueno, de acuerdo al código, cuando usted no paga a tiempo, hay dos penalidades. Un recargo por no pagar a tiempo y un interés, una tasa de interés. Cuando usted recurre, el monto de los recargos se suspende, pero los intereses siguen corriendo.
Ahora, ¿qué ha pasado históricamente en el país? Que muchos contribuyentes utilizan el mecanismo de recurrir, aunque la DGI tenga razón, esperando una amnistía. esperando una amnistía. Claro. Porque claro. cuando llega la amnistía, le eliminan todo, incluyendo los intereses. Entonces, las amnistías deberían prever eso, si se hace alguna en el futuro, que tampoco sea un incentivo a que no se pague históricamente. El país siempre ha hecho muchas amnistías cada 4 años, cada 3 años. Eso es peligroso, porque para mí es hasta perverso para el que paga sus impuestos a tiempo. Sí, nos molesta eso. Aunque te reconozco que muchas veces contribuye para aumentar la base de los contribuyentes. Sí, puede ser. O sea, como te digo una cosa, te digo la otra. Pero no puede ser una herramienta que sea parte del sistema, que el contribuyente sepa que dentro de varios años va a haber una amnistía. No. Los países hacen amnistía a veces para corregir distorsiones históricas, cuando hay una crisis. Hay que tener cuidado con el tema de perdonar todas esas multas o recargos o intereses, porque es injusto para el que paga a tiempo. Pero claramente, cuando usted recurre, lo que dice el código es que separan los recargos en lo que usted recurre, pero los intereses no. Entonces yo creo que eliminar intereses es complicado, porque es el costo del dinero en el tiempo. Claro. El código prevé algunos casos en que los recargos se disminuyen cuando se hace un pago único, etcétera, 40%, 30% en algunos casos. Entonces hay que balancear. Ahora, lo que no se puede permitir es que el recurso sea un mecanismo para posponer indefinidamente el pago de los impuestos. Por eso estamos trabajando fuertemente para que no se acumule esa cantidad de recursos históricamente. Tenemos un task force para que no haya esa cola. Los casos nuevos que llegan son fallados en un tiempo razonable. O sea, que se ha ido especializando inclusive el propio sistema de justicia en el área tributaria. Sí, en el tribunal administrativo recibe cientos, miles de casos, recibe y tiene. Y estamos trabajando de la mano con ellos para que se agilicen los fallos. Obviamente es una jurisdicción independiente, pero tampoco a ellos les conviene que se acumulen esa cantidad de expedientes, entonces que vayan fallando. Pero hay un expertise sin duda en el tribunal administrativo sobre el tema. Yo sé que tú tienes muy poco tiempo en la dirección. Parecería que tienes mucho tiempo, pero tienes muy poco tiempo. Porque tú has sido muy conciso, preciso, pero macizo en todo lo que ha sido el desarrollo de tu administración. Esa es la realidad. Pero uno generalmente se encuentra con algunos escollos. Por ejemplo, nosotros tenemos algunos problemas, y eso nada más se me ocurre preguntárselo a un técnico. Si tú hubieses sido político, no te lo voy a preguntar. Por ejemplo, cuando tú analizas el comportamiento de instituciones como la que tú diriges en países del área, a nadie, por ejemplo, se le ocurriría pedirle una cita al director general para resolver un problema o para conciliar una cuenta con la Dirección General de Impuestos Internos. Pero aquí hay sectores ligados a la política, inclusive hasta el arte, digámoslo así, por no especificar y ser un poco objetivo, que muchas veces han estado, cuando se le presentan situaciones, en contacto permanente con el que dirige la institución. Eso es normal, porque no te ha llamado la atención eso. Bueno, le llama la atención sobre todo a los colegas directores de otros países. ¿Verdad que sí? Llama la atención, sí, sobre todo... Porque tú no estás para estar recibiendo gente. Bueno, depende, porque sí llama la atención, siempre los directores de impuestos tenemos reuniones donde nos vemos todos, y hay que ver a quién uno aspira a ser. Uno aspira a ser, como país, una administración tributaria como las modelos de la región. Claro. ¿Cuáles son las modelos? Bueno, la de Chile es avanzada, la de Argentina, la de Colombia, la de Ecuador ha progresado muchísimo en los últimos 10, 15 años. De hecho, probablemente hasta nos pasó que en algún momento éramos mejor. Y nosotros, bueno, colocados sí por encima, lo que dicen los expertos internacionales, por encima de la región centroamericana. Pero nosotros aspiramos a los países más desarrollados
de América Latina, como los que mencioné, y México también. Y esos directores se encuentran muy extraños, porque ninguno de ellos ve casos particulares. Están concentrados en la estrategia de la institución. Claro. Yo creo que hay que hacer un balance, sí, recibir obviamente todas las asociaciones, instituciones, escuchar los problemas, ver casos individuales, realmente eso es propio de la cultura dominicana. Pero siempre es bueno escuchar. Obviamente yo considero que es injusto cuando un director recibe a un contribuyente, cuando hay probablemente 100,000 que quisieran hacerlo. Entonces, claro. Ahí hay que tener cuidado de no darle privilegios al que puede tener acceso a la dirección. Claro. Y ahí sí nos estamos cuidando mucho. Yo creo que eso es una cultura que irá cambiando. Los contribuyentes tienen que entender que las reglas son iguales para todos. Hay excepciones que nos da la ley de tratos privilegiados al sector agropecuario, por ejemplo, al régimen simplificado, a las pymes. Yo creo que un director debe hacer excepciones para los pequeños contribuyentes, las pymes, el sector agropecuario en el marco de la ley, pero ya cuando van grandes contribuyentes a pedir exenciones, pues excepciones le están pidiendo a uno que viole la ley. Entonces, siempre yo, aunque no soy abogado, tengo 2 códigos tributarios para que no haya duda ahí al lado. Entonces, lo que uno trata es de dar un trato de acuerdo a la mejor interpretación que tengamos de la ley. Sin duda es un tema cultural muy propio del país, que yo espero que vaya cambiando. Yo creo que el mensaje está llegando de que debe cambiar. Obviamente, uno como director debe escuchar, sobre todo a los representantes de las organizaciones, algunos casos particulares que pueden ser de interés para mejorar la institución. Claro. Pero sí es molestoso contribuyentes que quieran acceso cuando no logran en la institución lo que ellos quieren, y la institución está para tener la flexibilidad que permite el marco legal. Claro. Hay un tema que es muy controversial y hay quienes lo consideran que es inclusive hasta injusto, que es el tema de los anticipos. Por ejemplo, para quien viene pagando sus impuestos, yo sostengo la tesis de que no deja de ser un alivio, porque es una forma de tú anticiparte a lo que finalmente vas a tener que pagar. Pero hay otros sectores que muchas veces no cuentan con el cash flow como para poderle dar el frente a eso. ¿Cómo tú valoras eso en la práctica? Estoy hablando en la práctica. Mira, yo no puedo negar de dónde yo vengo. Y yo vengo del Ministerio de Hacienda. Esa es mi formación. Es decir, de la política fiscal, de la macro. Claro. Y el anticipo es un mecanismo macroeconómicamente saludable para un país, sobre todo en países que hay altos niveles de evasión. Y eso lo vimos claramente en el año 2009, 2010, cuando teníamos el rezago de esa crisis internacional que no nos pegó directo, pero sí nos pegó. Entonces el anticipo ayuda a darle estabilidad a las finanzas públicas. Claro. Antes del anticipo era un caos. Se pagaba en un mes, después caía la caja del gobierno. Entonces, 1.5% de las ventas brutas equivale a más o menos un 6% de rentabilidad. Es una tasa que se buscó en base a los indicadores promedio de la economía. Y quitar el anticipo, yo creo que en el país daría mucho más problemas de los que puede resolver dejándolo. Entonces, macroeconómicamente han ayudado. Y yo creo que hay argumentos que no son válidos para quitarlo. Por ejemplo, las pymes dicen que le perjudican mucho. Pero es que si son pymes, deben estar en el régimen simplificado y por tanto, y ese régimen no se paga anticipo. Sí, hombre, claro. En el sector agropecuario no se paga anticipo. Esa es la regulación. Y también hay mecanismos dentro del código para los casos en que las empresas de un año a otro tengan problemas de liquidez. Que es ahí donde yo veo que es inclusive lo que puede contribuir o servir como una especie de ahorro obligado en cuanto a lo que tú como impuesto tienes que pagar al final. Pero fíjate que
tenemos todo tipo de casos. Primero, el código permite la flexibilidad. Si usted va como empresa y demuestra, mira, no puedo pagar este monto de anticipo porque mis ingresos cayeron, o el año pasado tuve un ingreso muy alto extraordinario, Claro, y el claro. anticipo me salió alto, la dirección por ley Evalúa, no claro. tiene que caso a caso evaluar. Ahora, van algunos y dicen, mira, mis ingresos bajaron, entonces uno le da una tecla ahí porque tenemos la información y no es cierto, entonces no podemos ser flexibles. Claro, Entonces, claro. realmente los contribuyentes que tienen problemas, si se acercan a la dirección, eh, la dirección tiene herramientas para dar flexibilidad. Con niveles de evasión como lo que señalan los estudios independientes y los estudios internacionales, realmente sería complicado para las finanzas públicas eliminar el anticipo. Yo en lo personal digo, a mí me va a caer arriba mucha gente. Yo soy de lo que estoy de acuerdo con los anticipos. Porque he visto que es una forma de tú obligarte, vuelvo y te reitero, a lo que finalmente tú vas a tener que pagar, irlo pagando en plazo. Sí, Y con antelación, yo estoy de acuerdo con eso. Y como te dije, hay mecanismos. Si hubo un año que usted tuvo un ingreso extraordinario que recibió, hombre, claro. usted va a la DG y dice, mire, es un ingreso que me pasó una vez, no me calculen eso en el anticipo Claro, del año que viene. Si se le caen los ingresos este año porque sus ventas se desplomaron, se pueden bajar los anticipos caso a caso y la dirección lo evalúa. Vamos a hacer una pausa y de inmediato volvemos con este interesantísimo programa. Magín, con relación, por ejemplo, a las empresas que reportan pérdidas, ¿qué situación se le presenta a la dirección en cuanto a la posibilidad de cobrar los anticipos? Bueno, lo primero es que reportar pérdida no es malo, es parte de una economía de mercado. El problema es cuando el reporte de pérdida se hace para tratar de evadir la responsabilidad del pago del impuesto sobre la renta, que es lo que pasaba históricamente. Por eso en el año 2000, 2001, en una de las reformas se puso por 2 años temporal un impuesto mínimo, porque eran miles de empresas que analizándola uno se sabía que no tenían pérdida, pero sí reportaban pérdida. Pero esa es la visión del Fondo Monetario Internacional. Bueno, la visión del fondo en general es que en los países con alta evasión de impuestos sobre la renta, que es el caso nuestro, debe ponerse un impuesto mínimo. Aquí se puso por 2 años, 2001 y 2002. Y ya luego después se puso un anticipo. Bueno, aunque la empresa tenga pérdida, pues debe pagar su anticipo, porque es un anticipo. Claro. Si tiene pérdida, bueno, después tendrá un saldo a favor que puede ser compensado en los próximos años. Entonces, tener pérdida, como dije de entrada, no es ni bueno ni malo, es fruto de una economía de mercado. Ahora, la DGI cada vez más tiene mecanismos para tratar de validar si son pérdidas reales o si son pérdidas para evadir el impuesto. Si son grandes, medianos contribuyentes, se fiscalizan las empresas, se le hacen determinaciones de oficio, etcétera. O sea, ya hay formas de analizar la información que nos permiten validar si una empresa está perdiendo realmente o no. Ya. Cuando uno ve la estructura de la Dirección General de Impuestos Internos, que para mí es una estructura, a veces me da la impresión que hasta esquizofrénica, y te lo voy a decir por qué. Sobre todo por atribuciones que le da la ley que no son propias de una Dirección General de Impuestos Internos. O cuando tú, por ejemplo, tienes una visión comparada de cómo este tipo de instituciones operan en todos los países del mundo. Tú llegas aquí y te encuentras que son las que cobran la placa, que son las que tienen que ver con una serie de funciones. ¿Cómo tú ves esa parte, por ejemplo, de todas esas funciones adicionales que tiene la dirección? Eso no te afecta, por ejemplo, el buen desempeño de lo que sería eventualmente la naturaleza de una institución como la que tú diriges. Bueno, de forma comparada, las administraciones tributarias modernas
se ocupan del impuesto sobre la renta, del ITEVI y de los selectivos. Y se acabó. Y se acabó, 2 o 3 impuestos pequeños. Acá hay otras funciones que le da la ley que son extrañas, como por ejemplo la DGI es la responsable del tema de las matrículas de los vehículos. Nombre de por Dios. Entonces, por ejemplo, cuando hay un tema de seguridad vial, yo tengo que ir a las reuniones como director de impuestos, eso es muy atípico. Claramente hay un presupuesto que dedicar a eso grande. Hay un personal de cientos de empleados. Tratamos de no solo hacerlo lo mejor posible, sino mejorar, porque eso conlleva una logística. Por ejemplo, la gran carga de personas que hay en nuestras oficinas, la mayoría es por el tema de la matrícula de los vehículos. Entonces, bueno, la ley nos da esa función. Ahora vamos a hacer centros regionales, o aquí en Santo Domingo también, oficinas solo para atender el tema de vehículos, de la matrícula, etcétera. Y no es solo esa función. Por ejemplo, el impuesto a la propiedad, las transferencias inmobiliarias generalmente son impuestos municipales, no se manejan en una administración tributaria moderna, pero en la DGI hasta pagamos un bono, somos los responsables del pago de bono de la vivienda de bajo costo. Yo creo que la DGI lo trata de hacer de la mejor manera posible, pero claramente no son parte del core de una administración tributaria moderna. Sí, porque la verdad es que cuando uno ve, por ejemplo, cuando uno va a las oficinas y ve la cantidad de personal y es lógico que sean muchos las personas que trabajan en esa, ocupando los espacios que debieran de estar ocupando personas que estuvieran enfocadas en todo lo que tiene que ver con el pago de los impuestos, la verdad es que a cualquiera lo pone nervioso, honestamente hablando. Nosotros, como te dije, ya estamos haciendo análisis de eficiencia para crear algunas oficinas solo para el tema de vehículos. En las ciudades el problema es mayor porque hay muchos motores, entonces se llena la oficina, todos esos motoristas buscando sus matrículas. Entonces en algunas ciudades que podamos, donde hay más movimiento, eso, crearemos otras oficinas, pero realmente distrae de la función principal, que es recaudar los grandes impuestos del país. ¿Cuál es tu relación, por ejemplo, acabamos de aprobar una modificación a la ley de lavado de activos? Se está hablando de una ley de extinción de dominio, en donde no hay duda de que la Dirección General de Impuestos Internos va a ser clave en todo esto, aunque la gente no lo está viendo, la gente percibe que es la Superintendencia de Banco, el Ministerio Público, pero no hay duda de que la dirección va a tener que crear una división o fortalecer la que tiene. ¿Cómo tú ves esto? Porque la verdad es que cuando tú lees la ley, o la nueva ley de lavado de activos, la verdad es que establece una serie de responsabilidades, establece una serie de controles, de filtros, en donde yo entiendo que ustedes se tienen que haber venido preparando. ¿Es así? Bueno, hace un año cuando yo tomé el cargo era algo que no estaba en mi radar. Yo pensé que no sabía que ese tema iba a venir. La ley vino en los últimos meses, sí nos preparamos fuertemente, fortaleciendo el área jurídica. Ya creamos un área con especialistas en el tema de lavado. Claro. Y en los últimos 3 meses, sobre todo, ya iniciamos, porque nosotros somos responsables de algunos sujetos obligados a la ley. Se han dado capacitaciones a cientos. En lo cual estamos los abogados y los notarios. Correcto, están las inmobiliarias, claro, los dealers de vehículos, los joyeros. O sea, el tema de las bancas de apuestas. Ese le toca a la Dirección de Casinos del Ministerio de Hacienda. ¿Es así? Ok. Sí. Pero sin duda, es una responsabilidad enorme. Nos estamos preparando de la mejor manera posible, como yo dije, fortaleciendo primero el área jurídica de la DGI, el área especializada de lavado que ya creamos, dándole capacitación. Ahora estaban fuera del país todos, y ya estamos capacitando a los sujetos obligados. Estamos en proceso de la elaboración de la parte de los reglamentos que nos toca, que es el régimen sancionatorio, lo que nos toca a nosotros. Y es una ley que le da más funciones y tal vez más poderosa a la administración tributaria. Obviamente nuestra función es recaudar impuestos. Ahora se pone la evasión como un delito precedente. Claro, es una gran responsabilidad, y yo creo que nos estamos preparando de la mejor manera posible. Ahora,
Cuando uno habla, por ejemplo, de crimen organizado, digámoslo así, la Dirección General de Impuestos Internos es una institución clave. Por ejemplo, es para ver cómo anda tu relación con las instituciones encargadas de darle respuesta al fenómeno, por ejemplo, de la criminalidad organizada, a todo lo que tiene que ver con actividades que son fruto de actividades ilícitas, o sea, por fortuna. Tú sabes muy bien que a veces yo tengo la percepción, o no, tú sabes muy bien, yo tengo la percepción de que aquí hay más ricos que empresarios. La gente que sin ser empresario probablemente exhiba fortunas que van más allá que lo que vienen trabajando desde hace décadas. ¿Cómo tú conectas, por ejemplo, con el Ministerio Público? Te hago la pregunta porque, por ejemplo, el caso de Al Capone en los Estados Unidos. Por impuestos. Que no hubo forma de cómo someterlo a la justicia y la única vía que se pudo lograr fue a través de la evasión fiscal. ¿Cómo tú has podido eso? Además sería una excelentísima herramienta la Dirección General de Impuestos Internos contra el fenómeno de la corrupción, digámoslo así. Claro. ¿Cómo ustedes vienen trabajando ese tema? Bueno, primero, lo que nos da el marco legal, que nos da mucho, y ahora con la ley de lavado más, y trabajar en conjunto con las instituciones. En algunas hemos formalizado acuerdos, en otras no ha sido necesario, pero por ejemplo, con la Procuraduría, claro, una colaboración, tenemos 2 procuradores de carrera asignados a la DGI, uno a cargo del área de litigios de la DGI. Vamos a llevar casos, obviamente, penales, en conjunto con la Fiscalía. Trabajamos un caso grande que ya se abrió el juicio. O sea, estamos trabajando con la Procuraduría y la Fiscalía por un lado, ahora con la Unidad de Análisis Financiero, que se creó en el marco de la Ley de Activos, que ya venía funcionando, pero cada vez tiene más fuerza, con la Cámara de Cuentas, claro, tenemos un intercambio de información, con el sistema judicial para la agilización de los expedientes, respetando obviamente la independencia de cada uno de los poderes. O sea, estamos desplegando todo el arsenal de herramientas que nos permite la ley y trabajar en conjunto con instituciones, todas con el mismo fin. O sea, en el fondo todo el que va de impuestos, bueno, pues, generalmente no viola una sola ley, viola varias. Entonces yo creo que esa parte va bien, la de coordinación con las instituciones de... Porque eso es clave, ¿eh? Sí, con la superintendencia de bancos, en el marco de lo que nos permite la ley, de acceder a la información bancaria caso a caso, claro, etcétera, con orden judicial cuando corresponde. Claro. O sea, yo creo que vamos bien en esa dirección de coordinación. No hay duda de que se está haciendo un trabajo y a nosotros como fundación nos consta porque hemos venido conversando respecto a las estrategias que tú has diseñado, a las políticas que se han ido implementando. Ahora, ¿cuáles son los retos? O sea, porque a fin de cuentas, en la medida en que tú vas implementando políticas, son hipótesis de trabajo, sí, y vas diseñando estrategias. ¿Cuáles son los retos? Te lo digo, porque es que nosotros vivimos en un país, este es un país extraordinario, yo no me voy de aquí ni loco. ¿Cuáles son los retos que tú tienes? Yo sé que tú me vas a decir, bueno, el presidente Medina me está apoyando. Claro que te está apoyando, es evidente, porque las recaudaciones aumentaron. ¿En qué porcentaje aumentaron las recaudaciones? Bueno, este año van aumentando alrededor de 12%. ¿En serio? Sí. Y ahora impuesto. Pero eso es mucho. Eso ahora mismo es más que el doble del crecimiento de la actividad económica. Ahora uno ve bien la lucha contra la evasión en algunos rubros específicos. Por ejemplo, en el caso de los alcoholes está creciendo más de 15%. Y el consumo de alcohol no ha subido más 15%. Es porque ahí había un dinero que estaba sobre la mesa. En el caso de los cigarrillos, ese caso llama la atención porque está creciendo alrededor de 7%, pero en los 4 años anteriores era negativo, o sea, caía. Y la gente no está fumando más. En el caso de los combustibles, las recaudaciones están subiendo 20%. Imposible. Y el consumo no está subiendo 20%.
Y en el caso del impuesto sobre la renta está creciendo 25%, creo. En el caso del impuesto sobre la renta. A las empresas. Pero esa es una buena noticia. Entonces, y en promedio alrededor de 12%. Entonces, sí, yo creo que hay un crecimiento importante de las recaudaciones. ¿Cuáles son los principales retos? El principal reto de la DGI es administrar un sistema complicado. Muchas leyes de incentivo, muchas leyes dispersas, muchas exenciones. Y a veces difícil, por mejor administración, mejor tecnología que tenga, mejores empleados, es complicado administrar un sistema ya con tanta dispersión de leyes, con tantos sectores exentos, y a veces la línea divisoria, hay empresarios que tienen una empresa en un régimen, otra en otra, entonces muchos regímenes distintos. Eso es muy complicado. Yo diría que es el principal reto que enfrenta la administración. Otro reto importante es el reto cultural. Claro. De que aquí hay una parte de la población que cree que por ser de una carrera o de otra o tener acceso, pues cree que debe tener privilegios impositivos. Y eso no puede ser. Entonces yo siempre he dicho en los últimos meses, mira, para mí no hay ni empresarios ni políticos, no, hay contribuyentes. Claro, claro. Claro, hay contribuyentes pequeños, hay medianos, hay grandes, esa es la división, pero si usted es un político, usted por eso no le da una carta de no pagar impuestos. Si usted es un médico, por ejemplo, lo que sea, por mencionar algunos ejemplos. Yo creo que hay un reto. Ese para mí sería otro de los grandes retos. Ahora, cuando uno implementa políticas, y vuelvo a las políticas, porque yo creo mucho en eso, o diseña estrategia para ser más eficiente, o tú tratas de implementar la norma, porque muchas veces el problema es que creemos que las reformas se limitan al contenido de una norma, y esa es una dimensión de la reforma. Tú te das cuenta qué funciona y qué no funciona. Yo creo que eso tú lo tienes claro. Ahora, ¿qué te haría falta a ti para ser más eficiente? ¿Qué te haría falta? Yo entiendo que el principal reto que te mencioné, o sea, la DGI puede mejorar, está mejorando, es una buena institución que se creó, claro hay que sí. reconocerlo. Claro que sí. Los técnicos son muy buenos. Tiene buenos técnicos, buen personal, hay un sistema de incentivos bueno, hay un personal de carrera, pero ya el sistema legal, tributario, es complicado de administrar. Aquí tenemos zona franca, tenemos empresas que no pagan porque son del turismo. La ley de turismo inició en zonas deprimidas, ya casi está en el país entero. Entonces a veces tú tienes en una calle un restaurante que no paga impuestos sobre la renta y otro que sí paga. Es difícil controlar claro. El sistema. Es difícil controlar un ITEVI que casi el 50% de los bienes y servicios sigue exento. Claro, claro, claro. Entonces, es un sistema complicado de administrar. Obviamente, lo que avanzó en los años 90 y 2000, la administración en materia de tecnología, cruce de información, fue importante. Pero es un reto. Sí, funciona. O sea, te lo digo por mi experiencia personal. A veces, por cualquier razón, cualquier cosa que se le quedó a uno en la declaración, me pasó en el 2008 y en el 2011, aparece el próximo año. Sí, sí, sale. O sea, es mejor uno ya y esos formularios ahora se están mejorando más para simplificarlo, para cruzar la información. O sea, la institución es buena, siempre puede mejorar, pero realmente es complicado el sistema. Ahora, todos estamos expuestos a eventualidades. A que alguien se porte mal. Eso pasa en las instituciones. Somos seres humanos y hay unos que son más débiles que otros. ¿Has diseñado, por ejemplo, la dirección mecanismo como para poder detectar quiénes dentro de la institución tratan ya de defraudar a la dirección general? Sí, la institución tiene mecanismos y han separado y los estamos mejorando.
hay un departamento de control interno que funciona bastante bien. Ahora tenemos una buena asistencia técnica yo entiendo, una de las instituciones en el mundo que tiene mejor control, que es el Departamento del Tesoro americano, para el tema de asuntos internos. Hemos puesto controles tecnológicos, hay un rastro de si alguien quiere cambiar algo, se equivoca y cambia lo que no es exactamente, hay alertas. Siempre van a pasar, yo entiendo que en DGI es una minoría, tiene un personal bueno, pero siempre pasan esas cosas. Sí, claro, claro. Y es parte de un proceso normal. Claro. Hay un reglamento para los empleados, un código de ética, hay diversos tipos de faltas y si cuando se encuentran empleados pues cometiendo, depende del tipo de falta, pues hay que desvincularlo. Yo quiero preguntarte algo y ya el programa se está terminando. Aquí en la Fundación tenemos una visión académica muchas veces de ver las cosas. Por lo que tú planteabas, el componente cultural, que muchas veces te da de frente y te frena un poco los procesos de reformas o las políticas que tú quieres implementar. O sea, a la ciudadanía o los usuarios muchas veces les gusta conservar los modelos que ellos mismos diseñan. Y muchas veces vienen ustedes y le cambian el esquema, porque es lo que la ley establece. ¿Han diseñado ustedes programas de capacitación? ¿O han hecho ustedes, por ejemplo, alianza con universidades? Un tanto como para crearle conciencia a la gente de la importancia que ustedes tienen. Bueno, una de las cosas que yo encontré en DGI, y eso es histórico, y ahora la estamos todavía poniéndole más recursos y más apoyo, es el área de educación tributaria. Hay un departamento en DGI solo para eso. Y se está trabajando en todos los niveles. Se está trabajando con las escuelas, que son los precontribuyentes, con el Ministerio de Educación. Hay un trabajo lindísimo sobre ese tema en las escuelas. Se está trabajando, tenemos acuerdo con varias universidades y estamos recorriendo el país con diversos gremios profesionales, con la Junta Agroempresarial, con las pymes, con el Colegio de Abogados. O sea, es un trabajo de día a día. Este año, a la fecha, al cierre del semestre, se habían dado más capacitaciones que el año pasado completo. Qué bien. O sea que tenemos casi 100 personas en ese departamento dedicadas solo al tema de educación tributaria desde el nivel escolar, universitario, gremios profesionales, empresas de todo tipo. Hemos hecho capacitaciones en la IRD, o sea, empresas grandes también. O sea, eso es algo que funciona bien y cualquier solicitud siempre tratamos de atenderlo. Ojalá y que podamos hacer una alianza, la dirección y la fundación. Como nosotros tenemos acuerdos de cooperación con todas las universidades, incluyendo con universidades extranjeras, NYU, Harvard, la Bursero en Alemania, Complutense, ver de qué forma podemos diseñar algunos productos que puedan contribuir a generar esos niveles de conciencia un tanto como para que desde la ciudadanía se entienda lo importante que ustedes son. Claro que sí, eso es parte fundamental de la visión de la administración. Más en nombre de la Fundación, la verdad que te agradezco. Has dado una verdadera cátedra de lo que debe de ser una institución como la que tú diriges. Y créeme que uno no puede tener una visión homogénea de quienes componen un Estado. Y la verdad es que tú eres uno de los mejores ejemplos de la administración. Así que en nombre de la Fundación te agradezco que hayas correspondido. Una invitación. A ti no te gusta mucho estar en el medio, pero tú no sabes el aporte que tú le estás haciendo, no solamente a la sociedad, sino también a la nación, haciendo programas de este tipo que lo que procuran es generar esa conciencia que muchas veces hace falta. Así que muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta la próxima, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.